Compañeros, últimas tomas. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que celebra estos días el encuentro financiero en su edición 2009. Quiero agradecer de nuevo la colaboración del grupo OHL y de Accenture, gracias a los cuales podemos llevar a cabo una vez más este encuentro. Y recibir con toda satisfacción y como un honor que es al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, don Pedro Solbes, cuya intervención va a ser introducida por el presidente del grupo OHL y es vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda del Gobierno, don Juan Miguel Villarmir. Excelentísimo señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, señoras ministras de Administraciones Públicas y de Vivienda, señor defensor del pueblo, excelentísimos señoras y señores, señoras, señores y queridos amigos todos. Nos reúne hoy en este almuerzo el llamado Encuentro Financiero 2009, correspondiente a este ejercicio y cuyas 2 jornadas de trabajo estamos celebrando en este mismo hotel en los días de hoy y de mañana. Encuentro que anualmente viene organizando este Foro de la Nueva Economía con la colaboración de The Wall Street Journal Europe y con el patrocinio de Accenture y de OHL. Y encuentro que ciertamente se ha convertido ya en un clásico que nos da a todos los asistentes la satisfacción de contar en este almuerzo con la presencia, con el criterio y con la palabra de don Pedro Solbes. En estas mis breves palabras de introducción, en todos los años anteriores he agradecido naturalmente la presencia del señor vicepresidente y ministro. Y hoy quiero destacar que ese agradecimiento es mayor. Es mucho mayor que en ocasiones anteriores por las graves dificultades financieras y económicas que afronta globalmente el mundo y particularmente y con otras características nuestro país. Por ello, muchas gracias, querido vicepresidente, por esta presencia tuya de hoy que todos tanto agradecemos. Pedro Solbes aporta una trayectoria modélica como gran servidor público, una trayectoria tan dilatada y tan fructífera que tratar de reflejarla debidamente exigiría toda una ponencia que, como es lógico, no corresponde realizarla ni hoy ni a mí. Desde su incorporación a ese cuerpo tan importante de técnicos comerciales del Estado hasta su actual ejercicio como vicepresidente económico del Gobierno, la mayor parte de su recorrido profesional ha estado jalonada de aportaciones a la economía española y también a la europea. Desempeñó, por ejemplo, un papel quizá el más relevante en el proceso de entrada e integración de España en la Unión Europea. De la Comisión
de esa Unión Europea, formaría parte, años más tarde, como comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios. Y en el Gobierno de España, además de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha sido designado ministro de Economía y Hacienda en 2 ocasiones por 2 presidentes distintos, primero Felipe González y luego José Luis Rodríguez Zapatero, con este último, además, con rango de vicepresidente del Gobierno. 2 ocasiones, por cierto, en las que le ha correspondido desempeñar su tarea en condiciones que no han sido fáciles y a las que ha hecho frente siempre con sus proverbiales calma y serenidad. Esa calma y esa serenidad, cosas de la política, que a lo largo de muchos años han sido siempre alabadas y que en los últimos tiempos, en algunos casos, han llegado a ser incluso criticadas. Pedro Solbes ha manifestado públicamente que la política económica española debe afrontar al menos 2 objetivos principales. El más inmediato consiste naturalmente en suavizar el fuerte impacto de la crisis sobre la actividad económica y, en definitiva, sobre las familias y las empresas. Pero también con un segundo objetivo de continuar trabajando, objetivo permanente de continuar trabajando para lograr un modelo de crecimiento a largo plazo más equilibrado. Un crecimiento que debe hacer que nuestra economía esté más basada en el conocimiento. Nuestro invitado de hoy es consciente de la prioridad que tiene la educación, la innovación y la inversión en infraestructuras para avanzar hacia una economía más competitiva y hacia un crecimiento más sostenible. Pero más allá de críticas y discrepancias, creo que es obligado resaltar muchos rasgos muy importantes en Pedro Solbes, y yo voy a citar 2 que me parecen definitorios de la personalidad y de la ejecutoria de nuestro ilustre invitado de hoy. Por un lado, Pedro Solbes, lo demuestra hoy, estando aquí con nosotros, no es de los que rehuyen las dificultades para elegir la comodidad. Y por otro, siendo como es, eso no lo ha discutido nunca nadie, de los que saben de lo que hablan, elige siempre decir las cosas con una infrecuente mezcla de claridad y de ausencia de efectismos. Apostaría que esa va a ser una vez más la tónica de su intervención de hoy, que por más que suene repetitivo, en nombre de todos me honro, querido vicepresidente, en agradecer una vez más. Querido vicepresidente, la tribuna es tuya. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Foro de Nueva Economía, a Accenture y a OHL la invitación para participar en este encuentro, en el que, como en otros años, se habla del sector financiero español. Es verdad que este año el tema obligado es cómo hay que hacer frente a la crisis. Quiero agradecer también a Juan Miguel Villarmil sus amables palabras. Hoy tocaba estar aquí, por lo tanto estamos aquí. No hay nada de anormal ni nada de atípico. Es lo que toca en este momento del año y en las circunstancias actuales. Diálogos como el que hoy se plantean aquí, sin duda alguna, lo que nos permiten es intercambiar puntos de vista, superar de alguna forma ese debate que en algunos momentos se convierte en un debate, yo diría, excesivamente politizado, y convertirlo en un debate más técnico que permita intercambiar opiniones que ayuden a
salir de esa crisis en la que se encuentra el sector financiero y que, lógicamente, hoy se ha convertido en el epicentro de la crisis global. Es verdad que es satisfactorio comprobar que nuestro sistema financiero afronta la crisis en unas condiciones comparativamente buenas. Y no es bien menos cierto que, dada la intensidad y la persistencia de la crisis económica global, nuestras entidades inevitablemente también están sufriendo su correspondiente impacto en términos de crecimiento y en términos de actividad. Como es sabido, la economía mundial enfrenta su peor crisis en muchos años. 2009 será un año muy difícil, en el que la crisis alcanzará su máxima intensidad, provocando una importante caída del PIB y un fuerte aumento del desempleo. Inicialmente se pensaba que al menos las economías emergentes podrían quedar al margen de la crisis y que esta afectaría fundamentalmente a las economías más expuestas a la subprime en Estados Unidos y aquellas más dependientes de los mercados financieros internacionales. Sin embargo, los datos recientes ponen de manifiesto que el sector financiero ya no es la única vía de contagio, sino que también el comercio, por ejemplo, se ha convertido en uno de los mecanismos, posiblemente uno de los principales mecanismos de propagación de la crisis, provocando un fuerte impacto en los grandes exportadores mundiales, así como en las economías emergentes. Pese a la elevada y persistente incertidumbre, confiamos en que la economía mundial experimente una gradual reactivación a partir del próximo año. Pero no les voy a aburrir explicando de nuevo la evolución de la crisis, las medidas que ha venido adoptando el Gobierno para hacerle frente. Esta es una situación de sobra conocida por todos ustedes, por lo que dejo para el coloquio posterior cualquier inquietud que puedan tener al respecto. Me gustaría centrarme hoy en un aspecto siempre importante, pero que se vuelve crucial en épocas como la actual, y es la coordinación económica internacional y el papel que está desempeñando España en este ámbito. Si alguna lección nos ha dejado clara la experiencia, es que la falta de cooperación económica internacional solo puede agravar y profundizar el deterioro económico. La crisis actual ya está teniendo un gran coste en términos de menor actividad económica, desempleo y destrucción de riqueza. Es este un precio económico y social que ineludiblemente seguiremos pagando al menos durante los próximos meses, incluso si la reacción de la política económica es la óptima a nivel mundial. Sin embargo, la gravedad y profundidad de la crisis dependerá en gran medida de nuestra capacidad para actuar de forma coherente y coordinada a nivel global. Ninguna economía será capaz de superar la crisis mientras no empiece a recuperarse la economía global como un todo. Por tanto, las respuestas económicas guiadas exclusivamente por criterios nacionales están, en mi opinión, abocadas al fracaso. Cuando la crisis afecta solo a un país o a una región concreta, es posible salir de ella con medidas económicas nacionales y confiando en un aumento de la demanda exterior como motor de la reactivación. Sin embargo, cuando el problema es global y el comercio internacional se contrae, que es la situación que estamos viviendo ahora, la única medida efectiva es impulsar la demanda mundial de forma coordinada, resolver los fallos de los mercados financieros que desencadenaron la crisis y evitar, en todo caso, caer en la tentación, que puede ser por otra parte grande en estas circunstancias, de tomar medidas que pretendan sostener la actividad nacional a costa de introducir obstáculos al comercio y la inversión internacionales. Pues bien, estos son los temas, estas son básicamente las cuestiones que estamos debatiendo en el seno del G20. En la actual situación de crisis hay dos foros que están jugando un papel fundamental. El G20, que ha asumido el liderazgo en la búsqueda de una respuesta coordinada frente a la crisis, así como en la reforma de la arquitectura financiera internacional, y el Foro de Estabilidad Financiera, que tendrá un papel muy importante en esa reforma a través de la cooperación en materia de regulación financiera.
En este sentido, ha sido una satisfacción la incorporación de España al Foro de Estabilidad Financiera, cuyo Pleno decidió la pasada semana incluir a todos los miembros del G20 que aún no lo integraban, así como a España y a la Comisión Europea. Pero asistir a las reuniones internacionales carece de sentido si no es para contribuir de forma activa al debate internacional y a la búsqueda de soluciones. Yo creo que nuestra presencia en dichos foros se justifica por un doble motivo. En primer lugar, por el peso económico y financiero de nuestro país. España es la octava economía del mundo en términos de PIB, pero somos además una economía crecientemente internacionalizada, ya que somos la 12ª en términos de volumen de comercio exterior y la 7ª por inversión exterior directa realizada y la 6ª por inversión recibida. Pero es que además el sector financiero español se encuentra entre los mayores del mundo y es sistémicamente relevante. España ocupa la 7ª posición por el tamaño de sus activos bancarios y nuestras entidades tienen importancia sistémica en España, en algún otro país europeo y en América Latina. Además, las entidades financieras, muchas otras compañías españolas tienen una elevada presencia internacional, en particular en sectores estratégicos de economías emergentes, llámese las telecomunicaciones, la energía o las infraestructuras. Pero, sin embargo, más que el peso económico, lo determinante para la presencia de España y nuestra aportación a este debate ha sido elementos propios de nuestro sistema. En primer lugar, el marco de regulación y supervisión financieras de nuestro país, que goza de un gran reconocimiento internacional. Por ejemplo, la innovadora implantación de provisiones bancarias dinámicas está demostrando ser una medida acertada para reforzar la capacidad del sistema de soportar el deterioro de la coyuntura. Por otra parte, la estricta supervisión del Banco de España ha limitado al mínimo la exposición a los productos financieros más complejos y de difícil valoración que han desencadenado la crisis. Pero, por otro lado, España ya ha acreditado en los últimos años su capacidad de jugar un cierto papel de liderazgo en materia financiera. El Banco de España presidió el Comité de Supervisión Bancaria del Banco Internacional de Pagos en la etapa culminante del nuevo Acuerdo de Basilea II. Ha presidido también el GAFI, el Joint Forum y el Grupo de Implementación del Acuerdo de Basilea II. El actual secretario de Estado de Economía preside desde hace 3 años el Comité de Servicios Financieros de la Unión Europea y un español es el nuevo director gerente del Banco Internacional de Pagos. Es lógico, en consecuencia, que España aporte esta experiencia tanto en las reuniones del G20 como en ese foro específicamente financiero que es el Foro de Estabilidad. Pero, como decía, lo importante son las aportaciones al debate internacional. Y en este sentido creemos que debe avanzarse en un doble frente. Ahora la prioridad es restablecer la confianza y poner freno a la contracción de la demanda para reactivar la economía mundial, para evitar una espiral negativa, que el creciente deterioro de la actividad económica y la crisis financiera se retroalimenten, provocando una depresión económica prolongada, y para ello es imprescindible continuar actuando en varios ámbitos. En primer lugar, reforzar el compromiso político, como decía antes, de mantener abiertos nuestros mercados, evitando proteccionismo comercial y financiero. En segundo lugar, mantener el tono expansivo de la política monetaria. Y esta es una cuestión sobre la que parece existir consenso, y las autoridades monetarias están actuando de forma decidida, incluyendo en muchos casos iniciativas no convencionales. En tercer lugar, aplicar un importante impulso fiscal a corto plazo, pero, y el pero es importante, sin relajar el compromiso con la sostenibilidad a medio plazo. Tan perjudicial es no aprovechar plenamente el margen presupuestario disponible en cada país para contribuir a sostener la demanda, como excedernos entrando en una senda insostenible.
Dentro de las directrices acordadas internacionalmente, cada gobierno debe buscar ese punto de equilibrio actuando de forma responsable para contribuir en la medida de sus posibilidades a reactivar la economía nacional y global. Cada país se beneficia significativamente de la expansión del resto, de modo que todos debemos asumir el papel que nos corresponda para que el impulso final no resulte insuficiente. Es importante, en todo caso, que las medidas anunciadas por los distintos gobiernos sean aplicadas de forma inmediata. El sector público español, es verdad que afortunadamente está afrontando la crisis con una posición fiscal de partida relativamente cómoda, con una deuda pública 30 puntos inferior al promedio de la eurozona, lo que sin duda alguna nos ha dado un cierto margen de maniobra que estamos aprovechando. Ello nos ha permitido un importante impulso fiscal que se inicia en el año 2008 y se mantiene en el año 2009, llevándonos, es verdad, a incurrir en un déficit significativo. Sin embargo, mantenemos plenamente nuestro firme compromiso con la sostenibilidad fiscal, como he dicho anteriormente. Y eso quiere decir que tan pronto como la crisis toque fondo, debemos volver a empezar con un proceso de ajuste presupuestario, mejorando de forma progresiva nuestro saldo estructural, de tal forma que alcancemos lo más rápidamente posible una situación presupuestaria con déficits por debajo del 3%. Otro elemento esencial desde nuestro punto de vista es restablecer el normal funcionamiento de los mercados financieros para garantizar la continuidad del flujo de crédito a hogares y empresas. Las medidas extraordinarias adoptadas en muchos países desde el otoño pasado han permitido evitar un colapso financiero, pero no han logrado todavía devolver la normalidad al sector. Esta solo se logrará cuando no existan dudas sobre la solvencia de las entidades que continúan activas. En este sentido, las instituciones financieras que sean incapaces de mantener su solvencia y sanear sus balances por sí mismas deberán ser absorbidas por otras entidades o deberán ser intervenidas. Y es importante que el sector público apoye tan solo a aquellas entidades que sean viables, ya que en caso contrario tan solo se estaría prolongando una situación insostenible y provocando un coste adicional para los contribuyentes. También es fundamental evitar que estas intervenciones generen distorsiones en el sector. En España el sector financiero ha sido capaz de soportar razonablemente bien el primer embate de la crisis. El apoyo público se ha limitado a medidas para mitigar los problemas de liquidez sin coste para los contribuyentes. Sin embargo, tampoco nuestros bancos y cajas son inmunes al deterioro económico y las tensiones financieras internacionales, así como el deterioro de la situación económica si persistiera, podrían notar más su impacto principalmente a través de un incremento de la morosidad. Por esa razón, el Gobierno ya previó en su momento la posibilidad de contribuir a reforzar el capital de las entidades en dificultades. En todo caso, la primera opción debería ser buscar una solución en el ámbito privado con la participación, si es necesario, de los fondos de garantía de depósitos. Y si sus recursos son insuficientes, podría contarse con una aportación temporal del Estado. La experiencia, y en España la experiencia es larga, nos demuestra que este enfoque ha funcionado bien cuando hubo que llevar a cabo actuaciones parecidas en el pasado. Estas actuaciones son indudablemente prioritarias. No obstante, además de contribuir a mitigar los problemas inmediatos, también debemos avanzar en la reforma del sistema financiero internacional para evitar que se repitan los excesos cometidos en el pasado. No podemos olvidar que la crisis se originó por fallos en estos mercados y que, si no aprovechamos la coyuntura actual para sentar las bases de un nuevo orden financiero global, la voluntad reformista perderá impulso.
Para ello es necesario que consigamos una regulación y supervisión más eficientes que alcancen a todas las instituciones, productos y territorios sin excepción, y garantizar que las autoridades tienen acceso a la información relevante sobre ellos. De cara a mejorar la transparencia, es importante conseguir estándares comunes internacionales y mecanismos eficaces para asegurar su cumplimiento. También es importante asegurar que todos los clientes minoristas tengan acceso a una información clara y suficiente y una protección adecuada en el ámbito financiero. Asimismo, debemos encontrar la fórmula en que la regulación induzca a actuaciones menos procíclicas de las instituciones financieras, en línea con esa idea que he comentado antes de las provisiones anticíclicas implantadas por el Banco de España en los últimos años, que evitan un crecimiento desmedido del crédito durante las fases de expansión y permiten acumular recursos para ser empleados durante las fases menos favorables. Tampoco podemos olvidar la necesaria mejora de la calidad de la supervisión financiera, especialmente de las entidades transfronterizas. Y finalmente es necesario reforzar la capacidad de actuación y revisar el funcionamiento de las instituciones financieras multilaterales para dotarlas de mayor eficacia y legitimidad. En la reunión del pasado fin de semana acordamos aumentar de forma muy significativa los recursos del Fondo Monetario Internacional, estoy hablando de la parte europea, para que pueda apoyar de forma efectiva a las economías emergentes que han pasado de forma brusca de recibir importantes entradas de capital a sufrir una salida de inversiones. En definitiva, la coordinación a nivel global se hace más necesaria que nunca. En este sentido, la Unión Europea y el euro están demostrando ser clave para enfrentar las tensiones financieras y facilitar una respuesta coordinada. Foros internacionales como el G20, el Foro de Estabilidad o el Fondo Monetario tienen también un papel fundamental que cumplir. Y España continuará contribuyendo de forma activa a todas sus iniciativas en los casos que tenga que hacerlo individualmente, y en los casos en que estamos actuando a nivel europeo, obviamente intentando defender nuestros puntos de vista en la definición de las posiciones adoptadas por Europa. Y voy terminando. La economía mundial está sufriendo una crisis económica extremadamente grave, que sin duda va a tener un importante coste. Sin embargo, está en nuestras manos dar una respuesta coordinada que evita prolongar el deterioro económico más allá de lo inevitable, y confío plenamente en que así será. Lógicamente, del debate del día de hoy, de mi primera introducción, pueden darse lugar a muchas preguntas, muchas cuestiones, muchas dudas, sin duda alguna durante el debate posterior o durante las respuestas posteriores podremos contribuir por lo menos a resolver parte de ellas. Muchas gracias. Vamos a proceder al coloquio. Don Pedro, hay muchas preguntas, como usted podía imaginar. Si le parece, empezamos por esta. Dice, usted ha hecho aportaciones
a los documentos que estudiará el G20, ¿qué decisiones consideraría usted que deberían tomarse y con qué objetivos? España no participa como miembro de pleno derecho, sino por recomendación de nuestros principales aliados. La ministra de Defensa, Carmen Chacón, y el ministro de Asuntos Exteriores, don Miguel Ángel Marrotín, nos han dado hoy sendas ruedas de prensa esta mañana para tratar de apagar la polémica por el anuncio de retirada de los militares españoles de Kosovo, y usted seguramente afirmará que ya está todo dicho y aclarado. Pero ¿no le parece que ha existido o bien un problema de oportunidad o de inoportunidad, o, como ha reconocido el secretario general de la Presidencia, el Gobierno no supo comunicar bien sus decisiones en el primer momento? ¿Esto es una pregunta o son tres? Empezamos por la última, que es la más fácil. Quien hace la pregunta dice textualmente, toma nota, dice: ya dirá usted que está todo dicho y aclarado, y no le parece. Bueno, es inconsecuente. Si voy a decir que está todo dicho y aclarado, ya no me parece nada. Y por lo tanto acepto su respuesta y está todo dicho y aclarado. Y no tengo nada más que añadir. A partir de ahí, primero, ¿somos miembros del G20, sí o no? El G20 que se está reuniendo en este momento es el denominado G20 más. Y el G20 es el G20 tradicional, más España, más la Comisión Europea, más Holanda. Por lo tanto, es un formato diferente para un trabajo distinto, como es el de la revisión del sistema financiero internacional. ¿Cuál es el trabajo que el G20 tiene que hacer? Yo creo que el G20 tiene que preocuparse de varios aspectos. Yo diría que primero, la idea fundamental es que el sistema ha fallado en varios aspectos. Existe una idea clara que tenemos que pretender que los sistemas de regulación y supervisión sean más eficientes. Está claro que no han sido todos los eficientes que deseáramos. Hay un elemento clave y fundamental en todo el debate actual, que es que se considera que lo que hemos vivido estos años, en la medida en que una parte de los productos y una parte de las denominadas jurisdicciones tenían comportamientos diferenciados, ha hecho que se puedan producir algunas de las dificultades actuales. Eso significa, por lo menos para algunos, que creemos que todos los productos deben ser objeto de regulación. Y regulación no quiere decir que todos tengan que tener el mismo nivel de regulación ni el mismo nivel de obligación. Y también pensamos que todas las jurisdicciones deben ser consideradas. Aquí hablamos de los paraísos fiscales, pero muchas veces se está pensando no solo en términos de paraísos fiscales, sino también de, digamos, lugares donde los criterios de solvencia, los criterios de regulación son más débiles y, por tanto, hay unos tratamientos diferenciados, elementos que tienen que ver, por supuesto, en blanqueo, donde sí hay mucho más cooperación por parte de todo el mundo. En consecuencia, son ámbitos donde hay otras instituciones que van a estar implicadas, en este caso concreto la OCDE, pero ahí se debería avanzar también. Se tiene que avanzar sobre el papel del Fondo Monetario Internacional, no solo desde el punto de vista de la obtención de recursos a corto, sino de la propia gobernanza del fondo y la capacidad de que el fondo juegue un cierto papel en todo aquello que se refiere a los elementos de seguimiento de esta especie de alertas tempranas para, en el sistema financiero, aquellas actuaciones que pueden tener o aquellas instituciones que pueden tener riesgo sistémico. Por supuesto, hay un cierto acuerdo también para ir avanzando, y todo esto son ya temas que hemos comentado con motivo de la reunión de Londres el otro día, la preparatoria del G20, pero que volverán a reaparecer la semana que viene. ¿Qué se hace con las instituciones multilaterales y qué papel deben jugar en este periodo? Y tema muy importante, que cómo resolvemos o qué hacemos para resolver el problema de los países emergentes, donde no solo hay un problema
de financiación de comercio, sino también de apoyo a países emergentes y algunos no tan emergentes. Tenemos casos específicos, por ejemplo, en Europa Oriental, pero también hay en muchos otros países donde la crisis está mucho más afectada. Por lo tanto, yo diría que hay muchísimo trabajo, hay muchísimo material para avanzar, y yo lo que espero es que el G20 sea un éxito en su reunión de presidentes y que sigamos trabajando y avanzando pues, en muchos de los temas que he comentado anteriormente. Jordi Armenteras, de RAC1, dice: ¿por qué el Gobierno no quiere confirmar las cifras de financiación de Cataluña? Los 1.200 millones para este año, 1.400 para 2010, 2.000 millones para 2011. ¿Hasta dónde está dispuesto el Gobierno a llegar? Rosa María Sánchez, del Periódico de Cataluña, ha trascendido que el nuevo modelo de financiación autonómica reportaría a Cataluña 1.200 millones adicionales en su primer año de aplicación. ¿Podría confirmar estas cifras? ¿Podrían ser superiores? Mire usted, cuando hablamos del modelo de financiación hablamos de un todo, no hablamos de una cifra. Y un todo, evidentemente, tiene que plantearse de forma conjunta. Por eso nosotros tenemos que plantear un paquete con todos los elementos que tiene. Y yo diría que las cifras, en la medida en que se parte de unas cifras básicas que luego hay que distribuir con ciertos criterios, etcétera, etcétera, es lógicamente el final del tema y el final de la negociación y la discusión. Por lo tanto, mientras no tengamos un debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sepamos cuáles son los criterios, los diferentes elementos que se aplican en uno o en otro criterio, etcétera, etcétera, todo eso no esté pactado, hablar de una cifra o de otra yo creo que no tiene excesivo interés. Esa es una cifra, pero la cifra final será la resultante de una serie de variables más una serie de puntos de partida. Y en todo caso es un tema que lógicamente está sometido a una negociación, como es lógico. ¿Podría hacernos usted un pronóstico si considera que está próximo el acuerdo? Hombre, a mí me gustaría, más que un pronóstico, me gustaría pensar que el acuerdo está próximo y que deberíamos ser capaces de llegar a él. Desde Televisión Española, TV3 y Diario Público se interesan por su opinión acerca del recurso presentado por el PP ante el Constitucional contra los presupuestos generales del Estado y si cree que podrá sacar adelante usted en el Congreso los presupuestos para 2010, dados los escasos apoyos parlamentarios del PSOE. Primero, el recurso. El recurso es el de todos los años. Es decir, cada año hay un recurso en el Constitucional sobre el presupuesto. Lo que suele variar es la razón por la que se plantea el recurso. Este año, si me lo han explicado bien, el tema fundamental es que damos a las pensiones públicas el mismo tratamiento, mejor dicho, a las clases pasivas el mismo tratamiento que a las pensiones de seguridad social en términos de incompatibilidades. Bueno, sí es verdad que se modifica el sistema, es verdad que el sistema es diferente al anterior, pero no vemos graves problemas de inconstitucionalidad en tratar a unos y a otros españoles de la misma forma, pero en fin, en todo caso lo analizaremos con detalle. Presupuesto del 2010. Bueno, yo creo que estamos todavía muy al inicio de qué es lo que vamos a hacer con el presupuesto del 2010. En este momento estamos empezando a discutir en términos técnicos el problema del techo de gasto. En consecuencia, empezar a hablar ahora de apoyos o no apoyos de lo que va a suceder a finales de octubre de este año, pues a mí me parece un poquito prematuro. Pero evidentemente es un tema al que damos la mayor importancia, que seguirá su camino. Y lógicamente, cuando tengamos ya definido el techo de gasto, será el primer momento en que haya que empezar a discutir de este tema en el ámbito presupuestario. En el ámbito parlamentario. Juan Carlos Reyes le pregunta si se plantea si se plantea una amnistía fiscal encubierta o clara como solución parcial a la crisis. Que no. ¿Y reducciones de impuestos, vicepresidente? Reducciones de impuestos. Vamos a ver, vuelvo a decir lo que he dicho siempre. No soy contrario a las reducciones de impuestos, creo que hay que hacerlas cuando hay margen de maniobra. Hemos hecho un esfuerzo bastante importante en estos últimos años para la reducción de impuestos. Esto ha tenido un impacto clarísimo en la evolución de ingresos junto a la caída de ingresos derivados de la menor actividad y, por lo tanto, en estos momentos a mí plantearme reducciones de impuestos
me parece que no es el momento. Y no es un problema, ya digo, ideológico, es un problema simplemente de disponibilidad de recursos, donde ya tenemos, bueno, una situación en la que ya tenemos una posición de déficit realmente difícil. Saturnino Rojas dice, desde alguna empresa eléctrica concreta se están lanzando en los últimos días andanadas al Gobierno para que afronte el déficit de tarifa. ¿Qué opina sobre el particular? Que sí, que se están produciendo esas andanadas, pero vamos a ver, aquí el tema es muy simple. El déficit de tarifa responde a una lógica que yo creo que no podemos perpetuar. Por lo tanto, nuestra posición como Ministerio de Economía, y en ese sentido estamos trabajando con el Ministerio de Industria, es que hay que buscar una solución global al problema. Y dentro de esa solución global al problema habrá que buscar también una solución al déficit de tarifa. Que no olvidemos que no es un déficit de todos los españoles que utilizan la tarifa eléctrica. Plantear, como algunos pretenden, que lo paguen todos los españoles, sea cual sea, digamos, su participación en el sector eléctrico, a mí a priori me parece como un sistema más injusto que el que lo paguen los que consumen electricidad. Pero en fin, yo creo que esa aproximación tan relativamente simplista no debe encubrirnos el problema de fondo, que es que hay que analizar todo el problema y terminar con este procedimiento de déficit de tarifa que yo creo que no es sano para el futuro. Luis Solera, de Tecnocon, le pregunta si ve posible usted una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para mejorar la competitividad de las empresas exportadoras a una costa de un aumento del IVA. Esto ya se lo han preguntado más veces, pero yo se lo repito. Vuelvo a repetir lo que he dicho siempre. Yo hice esta experiencia en el año 95 y salió muy mal. No es verdad que el IVA se recupera en cantidades equivalentes y sí es cierto que las cuotas de seguridad social bajan. Por otra parte, no olvidemos que el sistema de seguridad social, en teoría, debería ser un sistema equilibrado en sí mismo. En estos momentos ya es discutible que sea equilibrado. Por lo tanto, bajar más las cuotas plantea problemas. Hay, sin embargo, elementos ahí interesantes de discusión, que también en el año 94 discutimos, si el equilibrio de aportaciones de empresarios y trabajadores es el óptimo, si debe plantearse otros elementos. Pero, en fin, yo creo que hay cosas que se pueden estudiar, porque sí es verdad que los países que tienen menores cuotas y mayor aportación vía impositiva, pues en teoría se pueden tener alguna ventaja desde el punto de vista de la exportación. Pero no hay que olvidar un hecho también importante, y es que este país tiene una actividad que se llama turismo, donde este juego no juega en la misma dirección que en la exportación, sino en el sentido contrario. Gilles Engels, del SECO, le pregunta cómo ayudar más a los bancos y las cajas de ahorro españolas con dificultades. Primero, nosotros hasta ahora lo que hemos hecho, y lo he dicho en mi presentación, no es ayudar a bancos y cajas de ahorro en dificultades. Nosotros lo que hemos hecho ha sido comprar activos de calidad y garantizar o dar avales para la emisión por parte de las empresas, del sector financiero, a cambio de una contrapartida. En consecuencia, digamos, frente a las operaciones de apoyo con ayudas públicas que se han producido en otros países, en España ese modelo hasta ahora no se ha producido. Es verdad que ha habido una primera operación de una fusión de dos cajas de ahorro que está, digamos, siguiendo el procedimiento habitual y tradicional en este tipo de temas, que es negociación entre las partes implicadas, seguimiento por parte del Banco de España, que en todo caso tendrá que dar su opinión favorable o no a este proceso, y lógicamente financiación con los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos, que no hay que olvidar que en el sistema español es un fondo privado. Y eso es lo que se ha recorrido hasta ahora. Si lo que me preguntan es qué va a suceder en el futuro, ahí entramos en un tema un poco más complicado y más difícil. Es cierto que nosotros en su día, en el decreto ley de actuaciones en el sector financiero, recogimos la posibilidad de la recapitalización. Es cierto que es una idea que nunca hemos abandonado y que tenemos encima de la mesa y que no descartamos tenerla que utilizar en su momento.
pero no es menos cierto que ahora está trabajando el Banco de España, estamos trabajando nosotros, estamos en contacto con algunos grupos en el Parlamento, pues para ver si tiene sentido pues la definición de esa hoja de ruta para el sector financiero, que lógicamente debería definir en qué condiciones se pueden hacer esas operaciones de recapitalización en el futuro. En todo caso, vuelvo a insistir en lo que he dicho en la conferencia, en mi presentación, en mis palabras de presentación anteriormente. En España existe una larga tradición de cómo se han utilizado estos recursos y ha funcionado bastante bien. Por lo tanto, yo creo que no habría que separarse mucho de lo que suele ser nuestras prácticas históricas. Esteban Martínez Murga, de Informativos Telecinco, y el también periodista Rafael Navas le preguntan: ¿cuántas cajas de ahorros deberían sobrevivir al final del proceso de reestructuración del sistema financiero? ¿Cuál es su opinión sobre la morosidad y solvencia de las cajas de ahorro y sobre el conflicto de la presidencia en Caja Madrid? La guerra entre la señora Aguirre y el señor Ruiz Gallardón. Primero, ¿cuántas cajas de ahorro deben sobrevivir? Todas las que sean solventes. Y por lo tanto, digamos, hay que buscar en qué fórmula se busca la solvencia. En algunos casos sean solventes por sí mismas, en otros casos será pues, con acuerdos con terceros, en otros casos será buscando las fórmulas que estimen pertinentes para poder funcionar. Evidentemente, sobre el tema de morosidad y solvencia de cajas, no tengo que hacer ningún comentario. Yo creo que el problema de morosidad está creciendo en el país. Dependiendo de la estructura de cada institución financiera, pues crece más o menos. En unas puede crecer en algunas cajas más que en otras, en algunas cajas por encima de algún banco, en otros bancos por debajo de algunas cajas. Por lo tanto, yo aquí no entraría en un debate de esas características. El debate de Caja Madrid me parece lamentable. Es decir, creo que poner una institución como es la cuarta institución del país en un momento de crisis como el actual en el terreno del debate público permanente me parece que es una opción lamentable. Esta semana están previstos nuevos pasos de las instituciones europeas en relación con el expediente abierto a España y a otros Estados miembros de la Unión por el incumplimiento de los pactos de estabilidad. ¿Qué valoración puede hacernos y qué novedades hay sobre este expediente? Bueno, vamos a ver. Primero, esta actuación, llamémosla expediente, pero no es ni más ni menos que el sistema que nos hemos dado todos para mantener una política fiscal con una cierta disciplina, de acuerdo con los criterios. Es decir, si tenemos una política monetaria que es única en los países de la zona euro, sobre todo, deberíamos ser respetuosos para no desequilibrar esa política monetaria con actuaciones de tipo fiscal. Cuando se supera el déficit del 3%, se pone en marcha lo que se llama un procedimiento de déficit excesivo. Cuando hay lo que se denomina circunstancias excepcionales, ese procedimiento de déficit excesivo prácticamente se comunica y no tiene mayor incidencia. Es en aquellos casos en que esa desviación es temporal, es relativamente pequeña. Cuando esa desviación del 3% va a ser durante más tiempo, pueden existir lo que se denominan circunstancias excepcionales, la crisis económica, todas estas dificultades, y lo que te permite es un periodo más largo de tiempo para volver a la situación inicial de un déficit por debajo del 3. España puede encontrarse en esa situación. Existe también un cierto compromiso por parte de los ministros de Economía de la Unión Europea, de la zona euro, que cuando uno está en una situación de déficit debe hacer un esfuerzo de reducción del déficit fiscal estructural, que ya es un tecnicismo complicado, pero en fin, de como mínimo medio punto anual. Nuestro programa de estabilidad respeta ese medio punto anual. Seguramente los 2 años que habla la Comisión habrá que discutirlo si es posible o no es posible. Dependerá mucho de la evolución de la economía durante las cifras de este año y el año que viene. Pero, en fin, yo creo que la Comisión hace su obligación poniendo en marcha estos procedimientos y nosotros tendremos que tomarlos en cuenta y tomar las decisiones pertinentes después de debatir con ellos para hacer aquello que sea mejor para la economía española, que en definitiva será lo mejor para la economía europea también. Pedro González, de Diario Público, Luis del Val, de la cadena SER,
Ángel Calzada de RC Estrategias, Margarita Hernández, Ernesto Caratalá del Diario Crítico, le preguntan sobre augurios. Por ejemplo, Luis del Val dice, no es personal. ¿Por qué los arúspices económicos diferencian entre 1 y 5 años el término de la crisis? El director del FMI, Strauss-Kahn, ha alertado de que la crisis puede generar disturbios sociales e incluso guerras. Comparte este diagnóstico. ¿Está más cerca de Bernanke o de Krugman a la hora de predecir el final de la crisis? Estoy más cerca de Bernanke. Creo que Bernanke es el gobernador del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, es el que tiene la responsabilidad de la aplicación directa de ciertas medidas y, por lo tanto, está haciendo todos los esfuerzos para intentar salir de la crisis. ¿Cuánto va a durar la crisis? Es difícil, siempre lo hemos dicho, de dar cifras exactas o dar momentos exactos. Siempre dijimos que podía producirse en el segundo semestre de ese año ya, digamos, tocar fondo. Es discutible en estos momentos, lo dije el otro día, que esa opción inicial esté clara. Si no, pensamos que el año 2010 debería ser ya un año en el que se inicie la recuperación. A partir de ahí cada uno puede ser, digamos, lo pesimista o lo optimista que quiera. Lo que sí es cierto es que lo pesimista genera mayores titulares y vende más. Y yo creo que a veces se cae en la trampa de irse a un pesimismo excesivo, tal vez porque, digamos, así se tiene un mayor impacto desde los puntos de vista. Todo va a depender de 1000 factores y el factor clave y fundamental es cómo va a funcionar la economía americana, que juega un papel clave en esta historia, qué repercusión o qué interrelación existe con la economía europea y nosotros estamos encajados ahí, y en definitiva si se va encajando el sistema financiero, se hacen algunas correcciones que sin duda hay que hacer en términos estructurales, etcétera, etcétera, pues yo creo que podemos ser algo más optimistas que las previsiones tan negativas que algunas veces vemos. Calcaterra del Sole 24 Ore le pregunta, ¿con la crisis ha subido la economía sumergida? Pues no lo sé. No lo sé porque la economía sumergida por definición es sumergida y es imposible de medir. Por lo tanto, cada uno puede valorarla como quiera. No lo sé, no tengo respuesta. Federico Castaño, del diario 5 Días. Una pregunta sin segunda intención, dice Federico. ¿Bajo qué criterios pilotará la presidencia española de la Unión Europea? Yo no sé por qué viene eso de una pregunta sin segunda intención. Yo tampoco, pero los criterios son bastante claros. En este momento estamos trabajando ya sobre todos los temas que van a ser prioritarios durante la presidencia española y no cabe duda que los temas son los mismos que hemos venido comentando anteriormente. En primer lugar, plantearse la salida de la crisis actual y, en segundo lugar, la reforma del sistema financiero. Salir de la crisis actual tiene una gran complejidad, sobre todo en el ámbito de la zona euro, porque hay que buscar el equilibrio adecuado entre los posibles impulsos fiscales, si algún país tiene todavía margen de maniobra para llevarlos a cabo, y, lógicamente, la aplicación del Pacto de Estabilidad, que además el debate suele ser siempre en el primer semestre del año. En el tema vinculado a la reforma del sistema financiero, lógicamente, todo lo que a partir del G20 vaya surgiendo, en el ámbito europeo vamos a tener que seguir discutiéndolo también y ponerlo en marcha. Ahí hay documentos importantes, como el último informe de Larosière y algunos otros que, sin duda alguna, van a ser objeto o van a seguir siendo objeto de debate durante los próximos meses. Por lo tanto, yo creo que la presidencia española va a tener, digamos, una serie de prioridades casi definidas como consecuencia de la situación actual, y ese tiene que ser nuestro principal objetivo. José Manuel González Huesa, director de Servimedia, dice: el Gobierno va a tomar medidas para someter las retribuciones de los ejecutivos y consejeros a un mayor control, no solo en el sector financiero, sino en cualquier compañía cotizada.
y pondrán en marcha medidas económicas o fiscales en favor de los autónomos que se concentran el jueves. Primer tema. Cuando estamos hablando de poner límites a la retribución de los ejecutivos en Europa y en Estados Unidos, se está hablando de poner límites a la remuneración de aquellos ejecutivos de empresas que han recibido o que son propiedad pública o que han recibido apoyo público. Me parece que no es responsabilidad del Gobierno poner límites a la retribución de los ejecutivos de compañías privadas. Para eso está los códigos de buen comportamiento corporativo y están los propios estatutos y los propios órganos rectores de cada institución, que es la que debe en cada momento tomar las decisiones que estime pertinente. Evidentemente, lo que el Gobierno sí puede decir es que en unas situaciones como las actuales, la justificación de remuneraciones muchas veces que chocan, digamos, a la sociedad, deben explicarse muy bien, porque si no, la percepción por parte de los ciudadanos de algunas empresas puede verse afectada. A partir de ahí, los autónomos, pues habrá que ver qué reivindicaciones plantean los autónomos. No siempre el tema con los autónomos son fáciles. Los autónomos, lógicamente, tienen unas características especiales. Muchas veces quieren tener el mismo tratamiento que el trabajador dependiente, cuando evidentemente la situación no es exactamente igual. Tiene que haber diferencias por definición, pero ese es un tema que siempre hemos estado abiertos a estudiar y analizar, y no solo eso, sino que por primera vez se ha regulado el tema de los autónomos durante el periodo de responsabilidad de estos gobiernos. Desde la Federación Española de Empresas Innovadoras, FENIM, parece obvio que la ayuda a las empresas pasa por el pago de las deudas de las administraciones públicas. ¿Por qué no se hace ya algo para remediar la morosidad de las administraciones públicas con las empresas privadas? Yo creo que hay múltiples administraciones públicas y cada una tiene que ser responsable de sus obligaciones y de sus pagos. Por parte de la Administración Central, que es la parte que a nosotros nos toca, estamos haciendo todos los esfuerzos para que los pagos se realicen en el menor periodo de tiempo posible. Evidentemente, este es un tema que nos ha llevado incluso a la posposición o el retraso de cobro de la Seguridad Social o de cobro de ciertos impuestos cuando hay empresas en dificultad. Yo comprendo que hay quien está planteando que el Gobierno central debe ser también responsable de los retrasos de pagos de otras administraciones. Y ahí yo esa línea argumental no la sigo de la misma forma. Ahí estamos hablando de liquidez o estamos hablando de aportación de recursos adicionales. Si estamos hablando de facilitar liquidez para que esos pagos se puedan producir, ese es un punto que estamos dispuestos a estudiar, siempre y cuando quede garantía que eso es un avance de tesorería y quede garantizado la devolución por parte de las administraciones pertinentes. Y le puedo asegurar que no es un tema fácil de poner en marcha. Esa es la razón por la que evidentemente no estamos en condiciones de dar ya una solución clara a ese problema. Si lo que me están hablando es a través de los problemas de liquidez y que no pagamos a cierta gente, aumentemos la participación de ingresos de comunidades autónomas y de corporaciones locales en los ingresos del Estado, mi respuesta es claramente no. Cada administración tiene sus responsabilidades. Cuando los ingresos han estado disponibles en estos años de forma abundante, han tomado las decisiones que han estimado pertinentes. Si la situación ahora es más complicada, también deben tomar las decisiones que consideren necesarias. Don Pedro, la última pregunta de Rodrigo Martín, hispanidad.com. ¿Considera usted preocupante la nacionalización del Banco de Venezuela? ¿Deben tomar, en su opinión, nota otras empresas españolas presentes en aquel país? Primero, ¿considero preocupante la nacionalización de cualquier banco? Yo creo que sí. Aunque hemos visto muchos cambios de posición sobre lo que son nacionalización de bancos en estos últimos meses, pero a priori no me parece que los elementos que se justifican para una nacionalización, sobre todo en Venezuela, sean elementos justificativos de esa nacionalización. A partir de ahí, es verdad que todo esto, no las empresas españolas,
Yo creo que todo el mundo financiero toma en consideración el comportamiento de determinados países y, lógicamente, las actuaciones de las empresas al final son consecuencia de decisiones que unos u otros gobiernos han tomado. Y, lógicamente, pueden plantearse dificultades de otra naturaleza, pero, en fin, este ya es un tema que entra, yo diría, dentro de la vida normal, de la actividad económica, de las empresas, de los evaluadores y de los analistas que, lógicamente, toman en consideración todos estos elementos. Querido vicepresidente, querido don Pedro, en nombre de Accenture, de The Wall Street Journal, de OHL y de Nueva Economía Forum, queremos darle las gracias de nuevo por su intervención en el encuentro financiero del Foro de la Nueva Economía, y permítanme invitarles a ustedes a hacer un brindis por el futuro personal de don Pedro, y porque, ya ve que no hemos hablado de él, y porque el año que viene, en este encuentro, no hablemos de crisis, sino de recuperación. Estoy seguro.